El presidente Abinader admitió públicamente hoy, en una entrevista, señores, en este fin de semana, que le hiciera la periodista Edith Febles junto a Monegro, que hay casos de corrupción en su gobierno que no se anuncian. Escuchen bien, el presidente admitió que unos no se anuncian, otros sí. Casos de corrupción de su gobierno. Y la primera pregunta que uno le llega a la cabeza es, ¿por qué unos sí y por qué otros no? Y todo esto se da en el contexto del liazo que se le armó al gobierno con el tema del Código Penal, de la entrada en vigencia del Código Penal, que dicho sea de paso, fue apoyado por todos los partidos de oposición, conteniendo los artículos mordaza que ciertamente tiene ese código. Que yo voy a hablar un poquito largo y extendido en otro corte, no en este, en detalle de los artículos que tienen ahí, para que la gente que me ve escuche, porque yo he hablado de esto desde el año pasado. Hace un año que vengo hablando y denunciando que colaron la ley Mordaza en el Código Penal. Voy a entrar en detalles porque quieren venir con narrativas extrañas de que no, que eso estaba ahí y tal, muchas mentiras. Ahora, ¿por qué el presidente de la República suelta esa perla? Ahora tuvo un desliz al decir que hay algunos casos que se anuncian y otros que no. ¿Por qué no se anuncian los que no se anuncian? Y esto, señores, le da a ustedes un vestigio de cuál fue el acuerdo, el pacto político que llevó a la unificación de criterios entre los partidos políticos mayoritarios de la República Dominicana para aprobar ese código penal. Ahora, antes de yo darle mi perspectiva de esto, quiero ponerles el video donde el presidente dijo lo que dijo, para que no vayan a pensar, para aquellos curiosos que dicen, Mario está sacando de contexto al presidente, Mario lo que está es exagerando. Escuchen, escuchen las palabras del presidente Luis Abinader. Para atender denuncias y casos. Y ahí están muchos casos que han sido sometidos a la justicia, como en 25 instituciones y como 100 personas de este gobierno a diferentes niveles. Muchos se anuncian, otros no se anuncian, a diferentes niveles. Y eso es la... ¿Lo escucharon, presidente? 25 instituciones y como 100 personas que se han sometido a la justicia de este gobierno. Muchos se anuncian, otros no. Otros no se anuncian. Lo dice el propio presidente. El presidente se admite y confiesa, bueno, hay 20 instituciones donde han habido casos de corrupción que están siendo investigados y sometidos. Lo que pasa es que no lo anuncian. ¿Por qué no lo anuncian? ¿A quién protegen? Porque todos los casos de corrupción del gobierno pasado que se han ido llevando, no solamente se han filtrado los expedientes, sino que el arresto y el sometimiento ha sido público para que todo el mundo sepa a quién se está persiguiendo y por qué. Ahora, ¿por qué en este gobierno no lo hacen? Y yo tengo que inferir que los casos que se han dado públicamente entonces es que se le han escapado de las manos. Se le han escapado. Recuerden ustedes que tienen uno de los casos es el caso, por ejemplo, la Operación 13 de la lotería, porque eso fue públicamente. Eso fue en un sorteo en vivo que pasó el chanchullo, el fraude, todo el mundo lo vio. Se le escapó de las manos. El caso del Intran, 1.300 millones de pesos, fue público, apagó un semafórico, Jochi Gómez hablando por diestra y siniestra, a diestra y siniestra, se le escapó de la mano al gobierno otra vez. Inclusive, lo que pasó en agricultura, con una cuenta interna que se transferían y eso, también fue porque se denunció públicamente, se le escapó de la mano, tuvieron que someterlo. Pero no se vaya más lejos. El caso más indignante, que es el del SENASA, lo primero que intentó el gobierno, siendo cónsono con algunos se publican, otros no, el gobierno lo primero que intentó fue taparlo. Decir, no, ahí no hay problema. Ahí lo que hace falta es una pequeña inyección de algunos recursos más y lo vamos a hacer. Entonces la oposición fuñendo que quiere que saquen a 2 millones de personas del seguro y tal. Como le explotó en las manos al gobierno, a eso se ventiló. Entonces, yo digo, sí, el gobierno del presidente Luis Abinader está llevando unos 25 casos, 25 instituciones
y más de 100 casos, más de 100 personas, y no lo ventilan, y eso sale ahora, aparece en el contexto de este Código Penal, sospechosamente lo que me da a mí inferir es por qué, por qué lo ocultan y qué es lo que ocultan, qué pactaron, qué pactaron. Escuchen bien, qué pactaron, porque el temor y la sospecha que uno tiene es si pactaron impunidad. Eso es lo que uno se va a preguntar, evidentemente. Eso es lo que uno se va a preguntar. Porque, ¿por qué algunos casos sí lo dicen públicamente, lo publicitan, dice el presidente, y otros casos no? ¿Qué razón pudiera tener el gobierno para ello? A propósito de la ley Mordaza, que no quieren que uno le diga lo que le diga. Imagínense ustedes un país donde exploten todos estos casos de corrupción y que uno no pueda denunciarlo. ¿Dónde habría quedado el caso de Senasa? Analícenlo. De este código pasar y quedarse así como está, donde uno puede hacer querellas falsas, que una querella falsa, eso es muy ambiguo. Yo denuncio el caso Senasa, si no tengo las evidencias contundentes en mi mano para yo probarlo, me someten y me meten preso. Imagínense un Santiago Jacín con el poder que tenía en este gobierno, que yo haga la denuncia pública del escándalo en Senasa y que me someta por difamación e injuria, por denuncia falsa. Yo estoy preso en lo que la chava viene. En lo que explota el real escándalo y el gobierno intentándolo tapar, sin más no se la juegan, no se la juegan a caer preso y hacen la denuncia, quedé yo preso por ofrentoso, por denunciar un escándalo de corrupción. Y ese es el riesgo que tenemos con ese Código Penal. Ese es el riesgo. Entonces, si tenemos que algunos casos los hacen público y otros casos de corrupción no lo hacen público, es porque selectivamente el gobierno está administrando su corrupción para que esto no le dañe la imagen mediática. No hay otra explicación. Esa es la única explicación lógica a la que uno puede atinar. Y lo peor de todo esto, señores, es que el presidente dice esto en un lapsus, él se equivocó, se cruzó, no sé, y admitió esto públicamente. Y yo no he visto ningún partido de oposición, ningún medio de comunicación haciéndose eco, pero ven acá, ¿cómo es posible, presidente? ¿Cómo que tú me estás diciendo a mí que hay 25 instituciones con casos de corrupción que están sometidas a la justicia y que no lo sabe y nadie lo sabe? Porque eso está oculto, porque está tapado. ¿A quién protegen? ¿A quiénes están protegiendo? ¿Por qué los está protegiendo, presidente? Ese es el cuestionamiento que tenemos que hacernos ahora, como sociedad. Porque eso es grave lo que acaba de decir el presidente ahí. Admitir públicamente. Estamos hablando que son cuántos 23 ministerios. ¿Cuántos ministerios tienen casos de corrupción que están investigando entonces? Porque lo que ha salido, repito ahora, el Intran, el SENASA, escuchen bien, instituciones secundarias, direcciones generales grandes, pero secundarias, no ministerios. No ministerios, porque los casos que llevó doña Milagros Ortiz Bosch, que anunció que eran más de 273, 76, 276 y pico, que estaban depositados en el Ministerio Público, tampoco se ventiló cuáles son. Tampoco se han ventilado. Entonces el presidente de la República y el gobierno debe explicar responsablemente a nivel político como partido de gobierno y los partidos de oposición también qué fue lo que pactaron. ¿Qué fue lo que pactaron que los llevó a consensuar un código que al unísono está buscando ese código, al unísono con hablo de los partidos políticos mayoritarios, los de oposición y de gobierno, al unísono están de acuerdo con que la libertad de expresión sea coartada, que uno mínimamente se autocensure, de que yo tenga temor de hacer una denuncia de un funcionario, de acusar a un funcionario, cuestionar a un funcionario por irregularidades, porque me puede someter por difamación, porque le pusieron cárcel en ese código que no estaba en el anterior, de 1 a 5 años por difamación. Si yo denuncio una irregularidad de un funcionario, que es evidente que está ahí, pero no tengo cómo comprobar contundentemente ante la justicia que ese funcionario es ladrón,
escuchen bien, como que yo tengo que reemplazar las funciones del Ministerio Público. Esa denuncia mía se convierte en una difamación y yo voy 5 años preso. De 1 a 5 años preso. Eso es lo que tenemos ahí. Eso es lo que tenemos ahí. Y el presidente de la República, entonces ahora, nos suelta esta perla de los casos de corrupción. Yo no sé si fue un desliz, repito, y con esto cierro, en medio de esa entrevista de la candelada, de la dificultad que tiene el presidente por la marcha, la manifestación que se hizo en la Plaza de la Bandera y los cacerolazos, o si es una estratagema para distraernos. Bueno, céntrense en eso, en lo que terminamos de pasarle el código. Céntrense en que yo mencioné 25 instituciones de corrupción. Empiezan a investigar, a lucubrar, a preguntar y a cuestionar cuáles son, en lo que pasamos el código con las 2 o 3 modificaciones que le hicimos ahora. Porque después que el palo te da, nadie lo devuelve. Los invito a darle me gusta, comentar y a compartir, pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido les llegue automáticamente, yo lo comparto.